Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a la serie que estamos trayendo aquí. Estamos tratando de llevárselo al pueblo para que los hermanos en la fe sean edificados y aprendan un poquito más de lo que es la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es simplemente de un pueblo, de unos judíos que solamente ellos pueden estudiarla, o es la Torá realmente necesaria en el día de hoy, como hoy en día lamentablemente en las congregaciones en el cristianismo se predica. Entonces, estamos trayendo lo que es la luz del conocimiento de la palabra de Dios, del Eterno, para que entonces nuestras vidas puedan ser edificadas. Le doy gracias por haberse sintonizado de nuevo con nosotros aquí en Evangelismo Esperanza, donde nosotros enseñamos la palabra para traer esperanza, para traer gozo y alegría. Y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo lo que digo, pero yo lo que le digo es que usted valide la información, estúdiela y usted mismo en oración deje que el Espíritu Santo le enseñe y le guíe. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con la lección número 2. ¿Cómo fue dada la Torah? Lección 2. ¿Cómo fue dada la Torah? ¿Okay? Dios revela su enseñanza por medio de relación y pactos. Relación y pactos o convenios. ¿Okay? Dios no se quedó en silencio. Habló a su pueblo. La Torah comienza con un Dios que quiere ser conocido. En el libro de Bereshit nosotros vemos claramente que cuando leemos en Génesis, Salmo capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por ende, el Eterno quiere que ya el hombre, la humanidad, sepa que hay un creador. Y sucesivamente, progresivamente, nosotros vamos viendo a través de las historias de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Nosotros vamos viendo cómo es que progresivamente el Edén nos está dejando conocer a una humanidad que está dispuesta a seguirlo a él, como nuestro padre de la fe, Abraham. ¿Okay? Pregunta que yo le hago a usted. Pregunta que yo le voy a hacer a usted. Si usted pudiera oír la voz de Dios claramente, así como yo le estoy hablando a usted, ¿ok? ¿Qué quisieras que Él le dijera? Si usted pudiera escuchar la voz de Él, así como yo le estoy hablando a usted, ¿qué quisieras que Él te dijera? ¿Qué le gustaría escuchar del Eterno? Bueno, nosotros tenemos esto escrito ya. En Éxodo capítulo 19, versículo 9 dice lo siguiente. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Qué sucede? Que en el libro de Éxodo capítulo 19 es cuando el Eterno desciende a la montaña se llena de fuego, de humo. ¿Y qué sucede? Que el Eterno empieza a hablar y a dictar su palabra. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no puede aguantar la magnitud de la santidad y del poder que tiene Dios. Por ende, el pueblo le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué mejor no hablas tú? Habla tú con Dios, habla tú con el Eterno. Y después tú nos dices a nosotros la Torah. ¿Okay? Pero aún así ellos escuchaban los truenos y veían los relámpagos y ese fuego y esa espesa nube que cubría la montaña, que aún Moisés está escrito en el libro de Hebreos, si no me equivoco, cuando dice que cuando él ve la nube, que él dice, yo estoy extremadamente nervioso, tengo miedo cuando él entra en esa nube. Le voy a dejar la cita para que así usted vaya y lo verifique. Pero si el Eterno tiene la oportunidad de hablarle a usted, ¿qué a usted le gustaría que le dijera? Bueno,
En este caso, el Eterno está dando sus demandas, sus órdenes, porque ahora el pueblo reconoce que este es el único y verdadero Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y de Jacob, en cual nosotros ahora vamos a tener un convenio, ¿ok? Con él. Y así usted, si usted es cristiano, usted dice, ah, pero ese es el Viejo Testamento, ¿ok? Usted no cree en Yeshua, en Jesús. Bueno, si usted cree en Jesús, es decir, que usted ha sido rociado con la sangre de Jesús, ¿no? Por ende, si usted dice que tiene a Jesús y que Jesús es su Salvador, usted ahora está en convenio con el Eterno. Pero aquí está el problema. ¿Está usted siendo obediente a la palabra de él? Porque usted puede decir que usted tiene a Cristo en su corazón, pero realmente sigue lo que el Eterno demanda de usted ya después que usted conoce el Mesías. Acuérdate, el Mesías es el camino. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en el camino? ¿Cómo podemos vivir esa vida santa y una con Dios? Bueno, a través del Espíritu Santo, bueno, pero el Espíritu Santo no abunda en vasos sucios. Por ende, si usted dice que tiene a Dios en su corazón, porque tiene a Yeshua, a Jesús en su corazón, usted no puede decir, ¿ok? Usted no puede desligarse de la Torah, porque la Torah te enseña cómo vivir una vida santa para que entonces el Espíritu Santo esté contigo. Esto no es, lamentablemente, como nos han enseñado ya por décadas en esta nueva era, nuevo tiempo del cristianismo, que lamentablemente la gente piensa que pueden ir a la iglesia un domingo, cantar aleluya, gloria a Dios, escuchar un mensaje por 20 minutos y apurado y ya están bien con el Señor. Pero durante la semana están arreguindados caminando de mano a mano con el demonio. Viven vidas como en cualquier otra. Entonces, ¿de qué sirve la sal si ya no tiene su propósito? Como dice el Mesías. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si usted pierde su sabor, de nada sirve, solamente para ser pisoteado. Y lamentablemente así es el cristianismo, la gran mayoría de las personas. Hay muchas personas buenas, honestas, que están realmente buscando al Eterno y no tienen conocimiento de la Torah. Pero para eso estamos, para traerle esta enseñanza. Porque la gran mayoría solamente hay un remanente que realmente están deseosos y hambrientos de sed y tienen sed de justicia. Tienen hambre y sed de justicia. ¿Okay? La Torá fue dada para que el pueblo pudiera oír el corazón de Dios, oír el corazón, que son los mandamientos, y confiar en él. Para eso fue la Torá dada, porque el Eterno siempre quiere tener una relación de tú a tú. Por ende, si usted dice que tiene el Espíritu Santo y usted se conoce a usted mismo y usted comete una infracción, usted va a sentir que el Espíritu Santo lo va a redarguir y usted en su corazón va a decir, espera, lo hice mal. Usted sabe que usted va a hacer, no importa cualquier pecado que sea, usted lo va a sentir. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener esa relación con el Espíritu para nosotros poder tener esa relación con el Eterno? Pues la Torah es exactamente eso, es el guía para que entonces nosotros podamos vivir juntamente con el Padre. ¿Ok? A través del Hijo por el Espíritu. ¿Ok? Es fácilmente. En el monte Sinaí, mira lo que nos dice. ¿Quién recibió la Torá? Moisés fue elegido para recibir la Torá en el monte Sinaí y señalarla al pueblo, enseñársela. Mira, esto es. Él no la inventó. Simplemente transmitió lo que el Eterno le había revelado a él. ¿Ok? Moisés recibe la Torá
de parte del Eterno, ¿ok? Con ángeles como intermediarios, como dice el libro de Judas, no te lo lee, solamente tiene un capítulo. Y él entonces empieza a enseñárselo al pueblo, Moshe Rabino. ¿Ok? Pregunta que le hago, ¿por qué crees que Dios escogió a un hombre humilde como Moisés para entregar su palabra? ¿Por qué crees que el Eterno escogió a un hombre humilde como Moisés para entregar su palabra? Bueno, aquí no podemos quedar literalmente un día. Son muchas cosas. Pero si usted quiere, para ponerlo en una forma que te llegue a ti, si usted quiere que el Eterno ponga su mirada en usted, ¿cómo es que usted va a poder tener, va a poder adquirir que el Eterno ponga su mirada en usted para hacer cosas grandes? Si usted quiere que el Eterno resplandezca su rostro sobre ti, sus bendiciones y te escoja como un hijo, como una hija, para cierto labor dentro del reinado del Eterno, sea para maestro, sea para evangelista, pastor, sea ujier, diácono, lo que sea, cualquier de los 21 dones. ¿Okay? ¿Cómo te quiere que el Eterno entonces ponga su mirada sobre ti? Bueno, fácilmente viviendo en santidad, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, more en tu corazón. Pero ¿cómo podemos vivir en santidad si no tenemos un guía que nos enseñe? No que mi pastor me enseñe, sí, pero si tu pastor está en pecado o el apóstol está en pecado o le hace falta conocimiento. Por ende, usted, amado hermano o hermana, usted tiene que estudiar la palabra por sí mismo. No dependa de otra persona que los alimente, ¿ok? Porque tú nunca sabes cuándo hay un lobo vestido de oveja y lo que le están enseñando es veneno. ¿Ok? Aprendan de eso. Números capítulo 12, versículo 7 al 8. Dice, mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. ¿Ok? Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. ¿Somos nosotros fieles al Eterno? Bueno, nosotros no somos fieles porque nosotros pecamos, fallamos. Ok, está bien. Él nos restaura, Él tiene misericordia. Pero ¿cómo podemos poco a poco vivir una vida más cerca a Él? A través del guía, que es la Torah. ¿Ok? Dios habla a través de quienes están dispuestos a escuchar. Y así es. Hay personas, amados hermanos, que cuando llega un ministro que realmente quiere enseñar la palabra, Dios te habla. Pero es solamente si tú estás dispuesto a recibir la palabra que se está predicando en ese día. Por más dificultuoso que sea, por más que confronte tu conocimiento, tu pensamiento, tu teología o tus dogmas, tus reglas que tú tienes, ¿ok? ¿Estás tú dispuesto a escuchar la palabra del Eterno? ¿Ok? ¿Cuándo y dónde se dio la Torah? Después de liberar a Israel de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí, donde les dio los 10 mandamientos. Es el decálogo, pero comúnmente los 10 mandamientos. Y muchas enseñanzas sobre la adoración, la justicia y la vida en comunidad. ¿Ok? Es enseñándole a este pueblo nómada, este pueblo que sale, que ahora no tiene una tierra. Pues entonces el Eterno le está enseñando a ellos cómo vivir, pero no vivir de acuerdo a los pensamientos que ellos tenían de Misraín, de Egipto,
de no ser paganos, idólatras, como ellos eran cuando estaban allá, y aún cargaban esas cosas en sus corazones. Y así somos nosotros, que el Eterno trata de bregar con nosotros, nos saca de la inmundicia, del mundo, de la hechicería, del paganismo, de la idolatría, de la borrachera, de los cigarrillos, de las parandas, de las mujeres, de los hombres. Nos saca de todas esas cosas, de los robos, de los asesinatos, de los pleitos, de los chismes. Y aún con todo eso hay gente que todavía le encanta esas cosas. Entonces realmente Dios en su misericordia sigue perdonando y sigue trabajando contigo. Pero realmente hay un arrepentimiento genuino. Llega un momento que ya lamentablemente no hay solución. Por ende, usted tiene que vivir una vida santa. ¿Ok? ¿Por qué crees que Dios dio su enseñanza justo después de liberar a su pueblo? ¿Por qué? Como acabo de decir, un pueblo que tenía arraigado en ellos un estilo de vida que no era conducivo para vivir en santidad con lo que es el Eterno. Porque el Eterno es santo. ¿Ok? Sé santo porque yo, Adonai, tu Dios, soy santo. Éxodo 20:1 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Ok? Y ahí es cuando, Éxodo capítulo 20 es cuando el Eterno empieza a hablar y dar el decálogo, la fundación de todos los mandamientos, los 613. ¿Ok? La libertad viene con propósito, vivir conforme a la voluntad del Eterno. Usted se siente atado, atada, como dicen en el cristianismo, personas que tienen cadenas, yugos en sus cuellos, cadenas en su mente, cadenas en sus corazones. ¿Okay? Busque la santidad para vivir una vida honorable con el Eterno. Porque es a través de su Hijo que el Eterno opera para librarnos, como dice la Reina Valera, del infierno y de la muerte, ¿verdad? Para librarnos a nosotros de todas esas malas costumbres que nosotros tenemos. Y viene a un precio, te va a costar mucho dolor, mucho sufrimiento, soledad, angustia. Pero asimismo el Hijo del Hombre, nuestro Mesías, Yeshua, pagó el precio en la cruz por ti. Porque vosotros fuisteis comprados a precio de sangre, vida por vida. Por ende, si usted dice, yo creo en el Dios de Israel a través de su Hijo, usted está en convenio, por ende, tiene que ser obediente a la Torah. Yo sigo los 10 mandamientos. Sí, ese es el decálogo. Pero hay mucho más que aprender. ¿Ok? Continuemos. Amados hermanos, déjenme saber en los comentarios si esto le está edificando, si usted tiene una pregunta incógnita. Déjelo saber ahí, no hay ningún problema. Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. ¿Cómo fue dada la Torah? ¿Ok? Dios habló sus mandamientos y luego los escribió en tablas de piedra para Moshe, mismo Eterno. Más tarde, Moshe escribió toda la enseñanza y eso se convirtió en el rollo de la Torah. ¿Okay? Nosotros vemos que Moshe vino cuando bajó la primera vez del monte Sinaí. Él baja con las tabletas de piedra. El mismo Eterno había escrito para él. ¿Okay? Pero se encuentra el pobre Moisés con un pueblo idólatra, como dije anteriormente, que todavía tenían en ellos esas malas costumbres y estaban pues fornicando con un dios, el becerro de oro, pensando que ese era Adonai Elohim. ¿Y qué sucede? Que el pobre Moshe ya sabe que ya han invalidado el pacto.
So, ¿qué él hace? Él las rompe, las tira al piso y se convierte eso en un motín. ¿Ok? Pero al fin de la larga, al fin del cabo, Moshe vino. Él escribe toda la Torah. Y no solamente un rollo, escribe 13. ¿Ok? Ahora pregunta, porque yo le voy a hacer. ¿Por qué crees que Dios quiso escribir su palabra en piedra? ¿Por qué ustedes creen que quiso poner su palabra en piedra? Bueno, fácil. Porque él es nuestra roca de salvación. Piedra significa fortaleza, firmeza, inquebrantable. Por eso que Yeshua dice, no haga su casa sobre la arena, sino hágala sobre la roca. Ponga su fe en el Eterno. ¿Ok? Éxodo 24, versículo 4 y el 12 dicen, Moisés escribió todas las palabras del Señor y el Señor dijo, te daré tablas de piedra. ¿Ok? Dios quiso que su palabra permaneciera para siempre. ¿Ok? Algo sólido, algo firme. ¿Ok? Eso es lo que significa la roca. Inquebrantable. ¿Ok? ¿Qué nos enseña la entrega de la Torah entonces? La Torah muestra que Dios es personal y quiere guiar a su pueblo. ¿Eh? Dios es personal y quiere guiar. Cada nosotros, amados hermanos, acuérdense, la salvación es individual, pero la bendición y el juicio es colectivo. ¿Okay? La salvación es un don, un regalo que el Eterno hace. Después que usted tenga la sangre rociada del Cordero Inmolado, que es Yeshua, sobre su vida. Por ende, es la razón por cual usted entonces tiene que empezar a estudiar la Torá para que usted pueda caminar en el camino con Yeshua para llegar a dónde? Al Padre, a la salvación. ¿Okay? La salvación es un don que el Eterno reparte a quien Él quiere. Pero la Torá es una palabra que nosotros tenemos que seguirla. ¿Okay? Y no es tan difícil cuando nosotros empecemos a hablar de los mandamientos y todas estas cosas, se van a aclarar muchas dudas, porque yo ahora mismo ya tengo tanta, me imagino yo a ustedes haciéndose preguntas allá, pensando que si usted cree en la Torá, eso va a negar a Yeshua. No, al contrario, si usted empieza a estudiar y vivir la Torá, usted está viviendo junto más con el Eterno. ¿Ok? Está viviendo exactamente como Yeshua vivió y como vamos a vivir aquellos que nosotros lleguemos, ¿verdad? Esa es nuestra fe, al reino milenial. Yeshua, ¿por qué va a regir? Por la Torá. Ese es el báculo de hierro. El cetro de oro es su reinado que no va a tener fin. Es el más perfecto. Pero el báculo de hierro, esa es la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La Torá. Como dice Isaías en capítulo 66, versículo 21 al 24, cuando él dice que de luna a luna, de mes en mes, de fiesta en fiesta, nosotros subiremos a adorar al Señor. ¿Eh? Eso está hablando en los tiempos del reino milenial. ¿Okay? Eso no está hablando de que ya cesó todo, de que ya la Torah cesó. No, al contrario, la vamos a continuar viviendo. Pero Él, Yeshua, nos va a enseñar a nosotros cómo vivirla. Así como Dios habló en el Sinaí, vuelve a hablar por medio de Yeshua, de Jesús, quien enseñó el corazón de la Torah, que es el amor y la justicia. ¿Okay? El amor y la justicia. ¿Okay? Si Dios habló a Israel por medio de Moisés y después por Yeshua, por Jesús, ¿qué dice eso de su deseo de acercarse a nosotros? Acuérdate, en toda la escritura está plasmada
de cómo el Eterno desea vivir entre nosotros, entre su creación, pero Él no puede, porque nosotros somos unos pecadores infelices. Esa es la realidad. Nosotros somos unos pecadores que merecemos la muerte. No es hasta después del reino milenial, como nos explica en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 o el 22 al 28, que después del reino milenial, ¿okay?, es entonces cuando Yeshua le va a entregar al Eterno y la Nueva Jerusalén entonces desciende. ¿Okay? Y ahí estaremos con el Padre por toda eternidad. Pero hasta que llegue ese momento, su palabra sigue en pie. La Torá sigue en pie. ¿Okay? Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Okay? Vinieron por medio de Yeshua. ¿Qué significa eso? ¿La gracia invalida la Torá? Absolutamente no, porque fue por gracia en la cual la Torá fue dada. Porque gracia es un favor inmerecido. ¿Y cuál es el favor inmerecido que trajo Yeshua? Su muerte y resurrección. Esa es la gracia. Esa es la gracia que él trajo. ¿Y qué verdad trajo Yeshua? Es decir, que la Torá es mentira. No. La verdad de que hay la confirmación de la Torá, que los profetas, ¿ok?, como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, Sofonías, Amós, Nehemías, como el mismo rey David, como escribe los salmos, como están escritos en Cantar de los Cantares, en Eclesiastés, todos estos libros, es que a través de Yeshua, todo lo que decían de Yeshua, de él, se cumplió. Esa es la verdad de la gracia que Yeshua vino. No es deshacerse de la Torá, sino elevar la Torá. Para decir, esta es la palabra del Eterno. Todo lo que estaba ensellado aquí, ahora yo se lo estoy demostrando a ustedes. Y lamentablemente en el cristianismo usan este versículo, para deshacerse de la Torá. Para decir, tú ves, yo no necesito a Moisés. Yo lo único que necesito es Jesús, porque él trajo la gracia y él trajo la verdad. Al no entender la Torá, sacamos versículos fuera de contexto y en vez de la palabra ser bendición, es maldición. ¿Por qué? Porque nos señala. Acuérdese, amado hermano, la palabra es una espada. O usted está aguantando la espada, o la espada lo está señalando a usted. ¿A qué lado usted va a estar? La palabra es una. ¿Okay? El mismo Eterno, el mismo Dios que habló en el Sinaí, sigue hablándonos hoy. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo. Por ende, si Él está vivo, su palabra es viva. Porque su palabra es viva y eficaz. ¿Ok? Bueno, hermanos, espero que esta segunda clase de qué es la Torá, ¿ok?, cómo se fue dada, se titula esta, le haya sido de bendición. Vamos a seguir trayendo más videitos para tratar de aclarar muchas locuras y barbaridades que han surgido a través de los siglos por falta de conocimiento de la fundación de la escritura, que es la Torá. Y entonces esperamos que usted siga con nosotros sintonizándose aquí en el canal de Evangelismo Esperanza, y esperamos que el Espíritu Santo deposite ese amor y esa esperanza en sus corazones, para que así nosotros tengamos esa fe de que un día, como dice la palabra, si juntamente moriremos con Él, juntamente también viviremos con Él cuando seamos resucitados, en el momento que nuestro Mesías Yeshua ben David llegue.
Hijo de Dios. Muchas gracias. Cuídase. Gracias por su atención y que el Eterno. Shalom.